Hola, hola. Vamos a proceder a otro recitado de una serie de poemas románticos em, para subrayar un poco las ideas románticas, explicar un poco más la teoría. Este poema es Kubla Khan de Samuel Taylor Coleridge. Es otro de los poetas de los lagos, junto con William Wordsworth, es decir, de la primera generación de románticos ingleses. Bien, este poema en sí no es que sea de mis preferidos, pero tiene toda una leyenda a su alrededor que hace que se haya convertido, digamos, en un icono, ¿no? Del romanticismo y de otra serie de cosas. Os voy a pasar a leer este poema. Es el final, de hecho. Es un poema mucho más largo, pero creo que en estos versos, pues digamos que se recoge un poco la idea así general, ¿no? Bien sueño es una doncella, tañendo su instrumento. Una doncella abisinia, tañendo su instrumento, y cantando dulcemente en el monte Abora. Ah, si yo pudiese resucitar de mi memoria su música y su canción, en tan grave éxtasis me sumirían que podría construir con música en el aire aquel palacio resplandeciente, aquellas cavernas de hielo, y cuantos me oyeran verían ante sus propios ojos y todos gritarían: ¡Cuidado! ¡Cuidado! Mirad los ojos fulgurantes, mirad su flotante cabellera, trazad un triple círculo en torno a él y cerrad los ojos en sagrada reverencia, pues él se ha nutrido del dulce rocío y bebido la leche del paraíso. Vale, pues este poema fundamentalmente os digo que tiene ese aura de leyenda por esto último que dice de la leche del paraíso. ¿Por qué? Pues porque se nos dice que Coleridge tiene la visión de este poema, esta visión de la que está hablando, ¿no? Este palacio, etcétera, etcétera, ¿no? El palacio de Kubla Khan, inducido por un estado de embriaguez causado por el opio. Es decir, fumó opio o comió opio, ¿no? Que sabéis que es una droga bastante potente, digamos que es eh, la droga de la que se extrae o de la que se puede extraer la morfina o la heroína, ¿no? Claro, no está tan concentrada como la morfina o la heroína, pero digamos que sí que produce un estado de ebriedad pues, muy potente, ¿no? En el siglo XIX, digamos que el opio era muy consumido y, de hecho, incluso hay guerras en torno al opio, ¿no? La guerra contra China, ¿no? Por el comercio del opio que provocaron los ingleses y las potencias coloniales, pues digamos que estaba ahí, ¿no? En esos años, en el siglo XIX. Bien, pero más allá de todo esto, digamos que esto es uno de los poemas que se suele citar cuando se habla de todos estos estados de, pues, digamos, de embriaguez, etcétera, relacionados con la creatividad, ¿no? Y fijaos que lo que a nosotros nos interesa, más allá de esta anécdota, ¿no? Que es más que nada pues, cultura general para que tengáis, digamos, pues fijaos que a nosotros nos interesa el tema de eso que dice de si yo pudiese resucitar de mi memoria su música y su canción, ¿no? O sea, la idea es, él tiene un sueño, una visión, inducido por esa leche del paraíso, ¿no? Y lo que dice es, claro, cuando vuelvo a la realidad, yo intento escribir ese poema, ¿no? Intento escribir o describir ese palacio, ¿no? Intento construirlo con palabras, pero es imposible. Es imposible. Eso es lo que llamamos la ironía romántica. Los románticos, pese a esa idea que tenemos, ¿no? De que, bueno, pues están como fascinados por lo infinito, por lo imposible, etcétera, 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 son perfectamente conscientes de que esas cosas son inalcanzables, pero que aún así hay que luchar por ellas. Esa es la idea de este poema, en el fondo lo que trasluce, ¿no? Más allá de lo anecdótico así un poco
digamos, pues, del cotilleo, ¿no? Bien, un poema que a mí me gusta mucho más y que es uno de los poemitas, digamos, más fáciles de Lord Byron, ¿no? Que es She Walks in Beauty, pues os lo voy a leer y tiene, yo creo que bastante encanto. Es un poema así, pues, bonito, ¿no? Dice, camina bella como la noche, de climas despejados y de cielos estrellados, y todo lo mejor de la oscuridad y de la luz resplandece en su aspecto y en sus ojos, enriquecida así por esa tierna luz que el cielo niega al vulgar día. Es decir, la luz esa de la noche, ¿no? Ese brillo, ¿no? Que tiene la noche. Una sombra de más, un rayo de menos, hubieran mermado la gracia inefable que se agita en cada trenza suya de negro brillo, o ilumina suavemente su rostro, donde dulces pensamientos expresan cuán pura, cuán adorable es su morada. Y en esa mejilla y sobre esa frente son tan suaves, tan tranquilas y a la vez elocuentes las sonrisas que vencen, los matices que iluminan y hablan de días vividos con felicidad. Una mente en paz con todo, un corazón con inocente amor. Bueno, pues digamos, eh, un poema sobre la inocencia, ¿no? Y sobre la belleza. Fijaos esto de la noche, ¿no? Otra vez, que digamos que cristaliza en Novalis, ¿no? Y que a partir de ese momento Novalis le pega un impulso tremendo, ¿no? En el romanticismo, ¿no? De la idea de lo nocturno como algo, una categoría muy especial para los románticos, una categoría relacionada con la belleza, con el misterio, con lo infinito, ¿no? Con algo que es más allá de lo visible. Fijaos que a la noche, claro, cuando dice una sombra de más, un rayo de menos, hubieran mermado la gracia inefable, es decir, la gracia que no se puede expresar, eh, la noche de alguna manera es lo opuesto a lo diáfano, ¿no? Digamos a la escultura, por ejemplo, a la pintura que se estaba haciendo hasta entonces, ¿no? A la pintura y la escultura de tipo clasicista, ¿no? La noche vela todo lo que se ve, ¿no? Y solo expresa, digamos, la belleza más interior o más matizada, ¿no? Después de este poema de Lord Byron, vamos con otro compañero de generación. Sabéis que estos son, digamos, los poetas satánicos, ¿no? Los llamaban así. Son la segunda generación después de los poetas de los lagos. Y pasamos con Percy Bysshe Shelley, que es el marido de Mary Shelley, ¿no? La creadora de Frankenstein. Este es un soneto, curiosamente, aunque los románticos digamos que siempre propugnan digamos la novedad formal y jugar un poco las formas, ¿no? Y crear nuevas cosas, pues digamos que ellos también utilizan formas clásicas como son los sonetos, que sabéis que se remontan al siglo XIV e incluso un poquito más, un poquito antes, ¿no? Bien, este es un poema sobre Ozymandias. Ozymandias es un personaje que a lo mejor os suena, o Watchmen, por ejemplo, ¿no? Que es un superhéroe de Watchmen, un tipo terrible, pero que aquí no se refiere a él, se refiere a uno de los faraones egipcios, a uno de los Ramsés, ¿no? Y lo crea Shelley porque llega digamos, hacen una exposición, ¿no? en Inglaterra. Sabes que Inglaterra es una de las naciones que expolian a los egipcios y se llevan más tesoros de los egipcios, ¿no? Junto con Francia. Y bueno, se hace esa exposición y él escribe este soneto relacionado con este faraón egipcio. Dice, conocí a un viajero de una tierra antigua, quien dijo, dos enormes piernas pétreas, sin su tronco, se yerguen en el desierto. A su lado, en la arena, semi hundido, yace un rostro hecho pedazos, cuyo ceño y mueca en la boca y desdén de frío dominio, es decir, ese gesto un poco altivo, ¿no? Un poco desdeñoso, un poco
digamos, borde, ¿no?, que tienen los poderosos, cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones, las cuales aún sobreviven grabadas en estos inertes objetos, a las manos que las tallaron y al corazón que las alimentó. Es decir, que todos esos gestos, toda esa gracia que tuvo el escultor al grabar o al tallar esta escultura, pues le sobreviven, ¿no?, al creador, ¿no? Fijaos esa idea de, otra vez, los creadores, qué importantes son dentro de los poemas románticos, ¿no? Y en el pedestal se leen estas palabras: mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad. Nada queda a su lado. Alrededor de la decadencia de estas colosales ruinas, infinitas y desnudas, se extienden a lo lejos las solitarias y llanas arenas. Bien, fijaos, elementos románticos que aparecen aquí. Las ruinas, ¿no? Las ruinas como las ruinas en un desierto, además, ¿no? Es decir, las ruinas en una naturaleza desbordante, ¿no?, para el ser humano. Una naturaleza al que un ser humano por sí mismo no se puede enfrentar solo, ¿no? El desierto. Bien, las ruinas simbolizan la historia, ¿no? Y simbolizan cómo el ser humano al final fracasa frente a lo infinito de la naturaleza, ¿no? Y además no solo eso, sino que Shelley, que es uno de los primeros intelectuales anarquistas de su época, ¿no?, pues habla sobre el poder, digamos, un poco frívola o banal que pueden tener los monarcas, ¿no? Como los monarcas, pero al final, como todos los demás, pues pasan, ¿no? Por mucho que sean sus nombres los que queden en los libros de historia, al final, ¿qué son? Pues parte de la naturaleza humana y parte de una derrota, ¿no?, que tenemos frente a la naturaleza, ¿vale? Bueno, pues de esos temas es de los que habla Shelley. Acordaos, ruinas siempre relacionadas con el romanticismo, con la naturaleza desbordante, ¿no?, que avasalla esas ruinas, ¿no?, y el poder en cuestión